Saludo a la hermosa iglesia en el nombre del Señor, dando gracias a Dios de verles y verles en la casa de Dios. Amén. Yo creo que una de las alegrías que Dios tiene es cuando nos ve a sus hijos llegar al altar. Amén. Ve a sus hijos venir a su presencia para bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la escritura abriendo la Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Encontraron? Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Vamos a seguir con otra escritura, Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. El 11 y el 12 vamos a leer. Hebreos. ¿Encontraron? Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4. ¿Encontraron? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice esto: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Y para no dejar de exigirles, hermanos, vamos a leer otro pasaje más. Libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. ¿Encontraron? Josué capítulo 21, versículo 45.
Gloria al Señor. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Todo se cumplió. Dios quiera que nosotros también alcancemos a decir algún día: todo se cumplió. Amén. Bueno, vamos a estar con el Señor Jesús y allí vamos a decir: todo se cumplió. Pero ahora tenemos delante nuestro las promesas del Señor. Vamos a orar para que el Señor bendiga su cuerpo, que Dios bendiga a su cuerpo, fluya a través de su espíritu en nuestros corazones, con su palabra, con su espíritu, bendiga nuestras almas, aún desde el más pequeño de la congregación al mayor, bendiciendo especialmente a nuestra hermana Ramona, que estoy seguro que ella quisiera estar presente, pero nos acompaña su espíritu. Y así también yo sé que muchos hermanos quisieran estar, pero no están. Te ruego también que ellos también participen espiritualmente en la reunión, para que el Señor llene y supla todo su cuerpo, lo nutra, lo bendiga, porque los que estamos presentes y los que no están presentes, todos seremos bendecidos en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, para bendición de la iglesia, en el nombre del Señor. Bendícenos según nuestras necesidades, en el glorioso nombre del Señor. Amén. Amén. Saluda a su hermano y dígale: alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Tome asiento, por favor. No existiría la fe si no existiesen promesas. Amén. No existiría la fe si no existiera promesa. Pero como Dios prometió, amén, y al que le crea las promesas de Dios mediante la fe, Dios permite que se alcancen las promesas. Amén. Porque no habría fe o razón de la fe, del creer en Dios, si Dios no hubiese prometido. Amén. Así que las promesas de Dios son el premio a la fe, al creer y a la fe. Amén. Gloria a Jesús. Hoy me junté con un amigo evangélico de hace muchísimos años, que él va a una iglesia del centro, y hacía mucho que no lo veía y charlé unos pocos minutos con él y le digo: ¿dónde estás yendo? ¿Estás yendo a esa iglesia? No, no voy más ahí. ¿Estás yendo allá? No, tampoco voy ahí. ¿Estás yendo allá? Tampoco voy. La verdad que voy poco a ningún lado, o sea, como que porque estoy cansado, dice, de las falsas profecías, estoy cansado de los charlatanes que se ponen en las iglesias, que prometen cosas y no se cumplen, o nos prometen, profetizan cosas que nunca se cumplen. Yo soy más a la antigua. Es verdad, hermano, que si nosotros venimos a la iglesia y no alcanzamos promesas, ¿para qué venimos? Amén. Porque Dios nos ha llamado para alcanzar promesas. Amén. Dios nos ha llamado para que alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Pero si bien, por supuesto que no las puso tan cerca nuestro para que hagamos así, tengamos todo, pero también se van a cumplir en el tiempo que Dios considere que se cumplan las promesas, porque también
Las promesas están para animarnos a recorrer el camino hacia Él. Amén. Usted camina hacia Cristo y cuando va caminando hacia Cristo va alcanzando las promesas. Siempre que la promesa está puesta en el camino que nos lleva a Dios. Si nosotros vamos para otro lado, no vamos a encontrar las promesas. Nos vamos a perder, nos vamos a extraviar, no vamos a alcanzar las promesas. Amén. Pero las promesas están delante nuestro si vamos por el camino que nos lleva a Dios. Amén, gloria a Jesús. Y me gusta el pasaje de Josué, donde él hace un recuento y dice, todo lo que Dios prometió, todas las promesas que se le hizo al pueblo de Israel, todas se han cumplido. Porque fiel es el que prometa, fiel es el Dios que cumple. Todas las cosas que se prometió, Dios las cumplió. Y eso es bueno, hermanos, saber que Dios cumple sus promesas. Porque a lo mejor usted en su creencia, en su fe, no le tenga suficiente confianza a Dios que Dios no le va a cumplir. Amén. Entonces deja de caminar hacia Dios porque dice, no, Dios no me va a cumplir. Pero Dios sí cumple, hermano. Amén. Dios hizo a Abraham promesas y la verdad que a Abraham no le fue fácil alcanzar las promesas. Porque él estuvo toda su vida, muchos años, hasta alcanzar la promesa. Y aún le hizo promesas que él no la iba a ver. Amén. Él no iba a ver el pueblo que sea una multitud, pero a él se le hizo la promesa. A él se le dijo que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en la fe de él. A él se le hizo la promesa, pero no la estamos alcanzando nosotros las promesas. Amén, gloria al Señor. Así que, hermano, promesas hay y Dios las cumple. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no alcanza las promesas? ¿Qué le pasa a los hermanos que no alcanzan las promesas? ¿Qué pasa con su iglesia que pareciera que no hay un Dios que tiene promesas? Amén. ¿Qué le pasa al corazón de los hermanos? ¿Habrán dejado de caminar hacia Dios? Cuando cruzaron el desierto, cuando Dios sacó de Israel con preciosas promesas de llevarlo a una tierra prometida donde fluye leche y miel, los sacó y los tuvo en el desierto, donde ese desierto, que estuvieron 40 años, no fue un camino corto de un lugar a una bendición, fue un camino extremadamente largo, no por la distancia, por las cosas que tenían que suceder dentro del pueblo, para que ellos realmente se convirtieran. Porque Dios no quiso pasarlo de Egipto a la tierra prometida sin que ellos se convirtiesen. Dios esperó que ellos se convirtiesen en ese desierto y muchos del pueblo cayeron en el desierto porque se rebelaron, porque murmuraron, porque pecaron, porque se volvieron a la idolatría, porque todos los que no quisieron convertirse, porque todos los que renegaron contra Dios quedaron en el desierto, para que la promesa de Dios, lo que Él había prometido, la alcanzasen los que realmente se convirtieron y buscaban al Señor. Amén. Así que, hermano, a veces el camino a la promesa o alcanzar la promesa es el camino a nuestra conversión. Porque no vamos a alcanzar la promesa de Dios si no se convierte nuestra alma. Amén. No vamos a alcanzar las promesas de Dios si nuestra alma no quiere convertirse a la voluntad de Dios. Entonces, hermano,
aunque parezca tan corto el camino, realmente Dios nos lleva por caminos que Él nos hace andar para que nuestra alma se convierta. Amén. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, hermano. Yo no creo en solamente habladores, sino yo creo que la palabra de Dios nos lleva a que nuestra alma se arrepiente y se convierta al Señor y seamos limpios y alcancemos las promesas, porque las promesas que vamos a alcanzar son todas promesas de eternidad. Son todas tremendas bendiciones para nuestra alma. Cada promesa que Dios vamos a alcanzar en el Señor son riqueza invalorable para nuestra alma. Amén. Por eso Dios no la ha puesto tan fácil de alcanzar, pero es tan, gloria al Señor Jesucristo. Hay dos requisitos o dos actitudes de nuestra alma para alcanzar una promesa. En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Gloria a Jesús. Dice, habla del perezoso, aquel que no, hoy no me voy a ocupar de buscar a Dios. Hoy no me voy a esforzar por tratar de hablar con Dios. Hoy no voy a pensar en las cosas celestiales. Hoy voy a dar deleite a mi carne. Pero hermano, así no se alcanza ninguna promesa. Amén, porque todos los que han alcanzado promesas han tenido que dejar muchas cosas para seguir tras una promesa. Amén, para ir tras esa promesa que Dios tiene. Pero se alcanzan por medio de la fe y de la paciencia. Amén. Sí, la promesa nuestra está allá. Y tenemos que seguir hacia allá, y por más que tengamos dificultades, trabas, obstáculos, pasemos momentos difíciles, pasemos todo tipo de circunstancias, la promesa sigue estando inalterable y tenemos que ir hacia la promesa. Y hermano, paciencia tenemos que tener para alcanzar las promesas. Fe y paciencia son como dos hermanas que se ayudan mutuamente para que alcancemos la promesa. Amén. Gloria al Señor. Recuerden a Abraham. Todo lo que él anduvo, y aún su promesa más importante, que era la descendencia de un hijo, hermano, pasaban los años y no venía. No venía, y dice que vino cuando él ya era un anciano de 100 años. Y su mujer, que tenía un año menos, creo, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Y bueno, pero ellos todavía conservaban la promesa. ¿Hay alguien ahí? Tenemos un portero, mira vos, qué bueno. El número 10. Gracias a Dios por el portero que tenemos. Bueno, hermano, dice que Abraham creyó a Dios que él iba a cumplir lo que había prometido, y lo cumplió. Y alcanzó esa promesa, hermano. Así, hermano, nosotros también tenemos que alcanzar las promesas del Señor, no debilitarnos, porque nosotros miramos nuestra humana debilidad, miramos nuestras posibilidades
según la carne, y nuestras posibilidades según espirituales, que son menores porque realmente no somos una iglesia rica espiritualmente, somos una iglesia que con pocos recursos materiales y espirituales, pero igualmente las promesas las tenemos. Amén. O sea que si miramos nuestra debilidad y si miramos dónde estamos, dónde Dios nos ha puesto, quizá nos debilitemos y digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero hermanos, las promesas son para nosotros también. Amén. Las promesas son para nuestra vida en toda necesidad que nuestra alma tenga, hermano. En toda necesidad que nuestra alma tenga. Por eso, fe y paciencia se heredan las promesas. Cuando usted esté tras la promesa, amén, porque una de las convicciones que nuestra fe nos tiene que poner delante es nuestra salvación. Amén. Nuestro hecho esencial de estar en el cuerpo de Cristo es que vamos a ser salvos si estamos en Cristo. Esa es la promesa de salvación, más todas las bendiciones que añade el Señor por estar en su cuerpo. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga, hermano, para que es un motivador en su corazón para caminar en Cristo. Amén. En 2 de Pedro 1:4, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gloria al Señor. Yo pensaba que a Dios no le tememos prácticamente. La gente, y aún más los hermanos que algo conocen de Dios, porque no digo que los hermanos de la iglesia sean grandes conocedores del Dios que tenemos. Creemos, pero como dice Pedro, el apóstol Pablo, creemos pero vemos oscuramente, creemos pero no tenemos una visión clara de nuestro Dios. Y realmente no se le teme a Dios. Pero yo les pondría una serpiente delante yo le pondría una serpiente delante de cada uno y va a ver cómo temerían y salían corriendo. ¿Sí o no? O le pondría un león que ruja y los hermanos volando y se moverían. Pero Dios, que realmente a quien se le debe temer, los hermanos, yo digo de la gente del mundo que no conoce a Dios, los mismos hermanos parecen como inmutables ante la voluntad de Dios. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante que la palabra de Dios no mueva. Porque sí, la amenaza de una serpiente los mueve, o de un león que ruge, o de un ladrón, o de alguien que lo amenaza con un revólver, va a mover y usted va a temer. Pero el que se debe temer es a Dios, y se debe temer su palabra, y uno se debe mover por la palabra de Dios y por las promesas de Dios. Así que esto es muy preocupante, porque si no se mueve uno en la dirección de la promesa es porque algo está pasando. Amén. ¿Y qué dice la Escritura que leímos recién? Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero el pueblo no se mueve, como que si no se hubiera prometido nada. O si no, Dios no hubiese hablado,
o si Dios no estuviera prometiendo nada. ¿Qué sucede? Pero además dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque, hermano, esta es la gran verdad de la iglesia. Si no vamos en la dirección de la promesa, lo que nos está esperando es la corrupción del mundo. Amén. O nos vamos tras la promesa, escuchando y obedeciendo el llamado de Dios, o nos seguimos cayendo a la corrupción del mundo, que por nuestra propia concupiscencia todos caemos. Amén. En la contaminación del mundo. Dios quiera, hermano. Dios quiera que empiece a sentir por medio del Espíritu y de la fe algo en su corazón que le mueva a alcanzar la promesa. Amén. Dios quiere que empiece a sentir en su corazón el deseo de una motivación interior del Espíritu para alcanzar la promesa. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que nos va a mantener? Porque, seamos sinceros, las personas, los pastores, los diáconos, los obreros, todo lo que usted ve físicamente, iglesias, lugares, de un lado o del otro, todo con el tiempo puede desaparecer. Las personas van cambiando, como este amigo que estuve hablando hoy, que ya ha cambiado muchas iglesias. Pero lo que no va a cambiar nunca es la promesa. Y la que tenemos que alcanzar. Porque todo esto se atribuye a Dios, no al hombre que las hace. No es por medio del hombre esto, es por medio de Dios. Y usted lo que va a necesitar en un futuro es alcanzar la promesa. Porque no le va a bastar haberme conocido a mí. No le va a bastar conocer los hermanos de la iglesia, ni tampoco conocer la iglesia. Lo que usted va a necesitar es la promesa alcanzada. Amén. Usted tiene que alcanzar la promesa. Tiene que huir de la corrupción. Tenemos que alcanzar, porque dice que somos participantes de la naturaleza divina por las promesas que alcanzamos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, considere la palabra de Dios, considere las promesas de Dios como el rugido del león, que usted le mueva, realmente le mueva a buscar la promesa. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces volvamos a Corintios, donde este era el problema que Pablo planteaba a los corintios. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Acá está el problema humano, hermano. Porque si vemos la iglesia de forma humana, pareciera que Dios no obra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pareciera que Dios, algunos cumple y otros no cumple. La promesa de Dios es sí y es no. Amén. Porque claro, cuando usted ve la iglesia, cuando mira la iglesia, usted dice, bueno, acá no hay un Dios que esté cumpliendo las promesas. Que esto es lo que humanamente se puede observar. Gloria a Jesús. No, acá hay un Dios Dios no está cumpliendo las promesas. Amén. Este es el tema que Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintio. No es que
las promesas son sí y son no. Puede como puede ser. Porque hermano, ¿cómo podríamos tener un Dios que promete y no cumple? ¿Usted se imagina tener un Dios que promete y no cumple? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de resucitar? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de heredar la vida eterna? Si Dios puede que no cumpla. No, los hombres son los que no cumplen. Los hombres, por su naturaleza, son los que no alcanzan las promesas. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y esto es para que nosotros tengamos fe en Jesucristo. Amén. Esto es para que tengamos y jamás se nos ocurra que Dios no va a cumplir su promesa. Amén. Y nosotros, hermanos, necesitamos de esta porción, porque a pesar de que las promesas de Dios son más no que sí en esta iglesia, ¿cuánto dicen amén a esto? Porque pareciera que Dios dice más no que sí, pero yo deseo que sea más sí que sí. Yo quiero que Jesús sea sí y amén en las promesas para esta iglesia, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Hay que alcanzar las promesas para tener un corazón motivado, hermano, en Dios. Va a pasar el tiempo, va a pasar mucho tiempo quizás, y solamente van a quedar los que están esperando la promesa. Amén. Si uno no va detrás de una promesa, quizás en el tiempo venidero ya no esté más con nosotros. Porque la única razón por la cual nosotros vamos a permanecer es porque vamos tras la promesa. Amén. Si no, vamos a poner muchas excusas. No, porque allá no se ve esto, no pasa esto, no hay milagro, no hay esto, no hay lo otro. Me cansé, me aburrí, Dios no me bendijo. Podemos poner millones de excusas. Pero hermano, si nosotros queremos permanecer, las promesas son en Dios sí y en Dios amén. No importa si la gente no quiera de Dios. Dios va a querer bendecir al que le busca y al que está esperando en Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por las promesas que Dios nos ha dado. Que Dios nos muestre sus grandes y preciosas promesas para nuestras almas. Pero también oremos por todo el cuerpo de Cristo. Para que el Señor bendiga el cuerpo. Para que las almas le busquen. Para que las almas busquen